El autor es Miquel Monsalvat. Que la voz de Saúl pronuncie estas palabras con tono solemne y ritmo sagrado. La obra debe leerse como un testamento espiritual, con resonancia bíblica, luz dorada y pausas de contemplación. Cada frase debe sonar como un eco antiguo que atraviesa los siglos. En el principio fue la luz. Y de la luz nació el orden, y del orden surgieron los guardianes del cielo. Entre ellos, uno se alzó como llama pura, defensor del equilibrio y portador del fuego azul, Miguel, el arcángel de la luz eterna. Este relato narra su historia, su presencia y su poder. No es solo un recuerdo del pasado, sino una revelación para el presente. Que quien escuche estas palabras sienta su fuerza, y que la fe se convierta en espada, y la voz, en luz. Los orígenes del arcángel Miguel. Antes de que el tiempo fuera tiempo, antes de que existieran los hombres, los ríos o las montañas, la creación vibraba en una sinfonía de luz. En esa vastedad sin forma, surgieron los primeros seres de conciencia, los ángeles. Eran corrientes puras del pensamiento divino, esencias de una voluntad que todo lo abarcaba. Y entre ellos, uno brilló con una intensidad especial, Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? No era un título, sino una pregunta sagrada, una afirmación de humildad que recordaba a todas las criaturas su origen luminoso. En su nombre se esconde la eterna lección, ninguna chispa de la creación puede pretender ser más grande que la fuente que la engendró. Los antiguos textos hebreos lo describen como el príncipe de los ejércitos celestiales, guardián de Israel y protector de los fieles. En el libro de Daniel aparece como aquel que se levanta cuando las fuerzas del caos amenazan con oscurecer la tierra. Miguel no actúa por venganza ni por orgullo, sino por justicia. Representa la inteligencia del orden divino, el impulso que restaura el equilibrio cuando la armonía se ve alterada. Por eso, desde las primeras páginas de las Escrituras, su figura simboliza la defensa del bien, no mediante la violencia, sino mediante la luz que disuelve la oscuridad. A lo largo de los siglos, su nombre fue viajando de tradición en tradición, cruzando lenguas y culturas. En el cristianismo primitivo se le reconoció como el más alto de los ángeles, el comandante de las huestes del cielo. En el Islam, es conocido como Micael, mensajero de la misericordia divina y proveedor del alimento espiritual. Incluso en las corrientes esotéricas más antiguas, Miguel aparece como una fuerza universal, un guardián del umbral que separa la materia del espíritu. Donde hay desequilibrio, su energía se manifiesta para restaurar la unidad. La imagen de Miguel, con su armadura dorada y su espada de fuego azul, surge del lenguaje simbólico de los profetas. No es un guerrero físico, sino la representación del discernimiento que corta las ilusiones del ego. Su espada es la luz del entendimiento, y su escudo, la fe en lo eterno. Cada vez que la mente humana cae en la confusión o la soberbia, Miguel se levanta como un eco interior que dice, recuerda quién eres. Por eso, más que un ángel distante, es una presencia viva en la conciencia de quienes buscan la verdad. Con el paso del tiempo, su culto se expandió por el mundo conocido. En los primeros siglos del cristianismo, los templos dedicados a Miguel se levantaban en montes, acantilados y lugares donde el cielo parecía tocar la tierra. Los creyentes sentían que su energía se manifestaba especialmente en los lugares altos, donde el viento es más puro y la mirada alcanza el horizonte. Así nacieron los primeros santuarios en su honor, desde el monte Gargano en Italia hasta las colinas sagradas de Asia Menor. Allí, el fuego azul del arcángel se convirtió en símbolo de protección y despertar espiritual. Los místicos medievales lo veían como el guardián del alma en su tránsito hacia la luz. Decían que cuando el espíritu abandona el cuerpo, Miguel lo acompaña hasta el umbral del cielo, pesando su corazón en la balanza de la verdad. Si el alma está cargada de sombras, su luz la purifica, si está en paz, la conduce directamente hacia la presencia divina. De ahí nació su papel como psicopompo, guía entre mundos, y su imagen vigilante en las iglesias y cementerios de toda Europa. En la liturgia, su nombre se pronuncia con respeto y poder. La oración a San Miguel Arcángel, atribuida al Papa León XIII, se convirtió en uno de los rezos más repetidos de la cristiandad moderna. Defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Pero más allá de la oración formal, su invocación representa una actitud interior, la decisión de elegir la luz frente al miedo, la claridad frente a la confusión, la fe frente al desánimo. Cada época ha visto en Miguel una proyección de sus propias luchas. En los tiempos antiguos fue el defensor de los pueblos elegidos, en la Edad Media, el protector de los caballeros y los peregrinos, y hoy, en la era del ruido y la tecnología, su energía vuelve a recordarnos que la verdadera batalla sigue siendo interior. No contra demonios externos, sino contra la pérdida de sentido, la indiferencia y el olvido del alma. Así comienza la historia del Arcángel Miguel, no como un mito lejano, sino como una presencia eterna que habita en la conciencia humana desde el origen de los tiempos.
En cada época, en cada corazón dispuesto a escuchar, su voz sigue resonando como un trueno de luz. ¿Quién como Dios? Y con esa pregunta, el alma despierta. La guerra en el cielo y la caída del orgullo. En los albores del tiempo, cuando el universo aún respiraba en silencio, una sombra se movió entre la luz. Los seres angélicos, creados para servir al orden divino, gozaban de una armonía perfecta. Pero entre ellos, uno comenzó a mirar su propio reflejo con demasiada fascinación. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz, el más bello de los ángeles, cuya inteligencia deslumbraba incluso a los coros celestiales. En su deseo de brillar por sí mismo, olvidó que la luz no le pertenecía. Quiso ser el sol en lugar del espejo que lo reflejaba. Y así nació la primera fractura del cielo, el orgullo. El relato de la rebelión no debe entenderse como una guerra física, sino como un drama cósmico del espíritu. Lucifer no empuñó armas, sino pensamientos. Su insurrección fue la vibración de la separación, el yo que se aparta del todo. Muchos ángeles, seducidos por su fulgor, siguieron su canto de independencia. La armonía se volvió disonancia, y la música del cielo se quebró. Entonces resonó una voz firme, no de ira sino de autoridad. ¿Quién como Dios? Era la voz de Miguel, el guardián del equilibrio, el eco de la humildad frente al exceso de vanidad. La batalla que siguió fue más luminosa que violenta. No hubo espadas de acero, sino rayos de energía y conciencia. Miguel y sus huestes no destruyeron, sino que redirigieron el caos hacia su origen. Con cada destello de su espada, se abrían grietas de luz en medio de la oscuridad naciente. Fue un acto de amor tanto como de justicia. Porque la misión de Miguel no era castigar, sino restaurar el orden perdido, recordando que incluso en la caída hay propósito, y que toda sombra existe para revelar la fuerza de la luz. Las tradiciones cristianas describen ese momento como la expulsión de Lucifer y sus ángeles del cielo. Fue precipitado el dragón, la serpiente antigua, dice el Apocalipsis, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero más allá del mito, la enseñanza es profunda, la soberbia corta el vínculo con lo divino, mientras que la humildad lo renueva. La caída no es solo un hecho cósmico, sino una metáfora del alma humana cuando olvida su fuente. En cada ser existe una chispa de esa rebelión, y al mismo tiempo, la posibilidad de redención a través de la luz de Miguel. En el arte medieval, la escena de la guerra celestial se convirtió en uno de los motivos más representados. Pintores y escultores plasmaron a Miguel triunfante sobre el dragón, con su espada flamígera y su mirada serena. No aparece colérico, sino firme, casi compasivo. Su victoria es moral, no violenta. Representa la victoria del espíritu sobre el ego, de la verdad sobre la ilusión. Cada iglesia, cada altar donde se lo representa con alas extendidas y armadura dorada, es un recordatorio visual de esa batalla interior que todos libramos. Los místicos de Oriente y Occidente entendieron que la guerra en el cielo ocurre también dentro del ser humano. Es la lucha entre la luz del alma y las sombras del deseo, entre la sabiduría y la arrogancia. Miguel no destruye al adversario, sino que lo transforma. En su espada arde el fuego azul de la purificación, la vibración que transmuta el error en aprendizaje. Por eso su figura no inspira miedo, sino fortaleza. Luchar bajo su estandarte significa enfrentarse al propio orgullo, al exceso de razón, al olvido del corazón. En tiempos más recientes, algunos teólogos han visto en esta historia una advertencia universal. El progreso humano, sin humildad, corre el riesgo de repetir el error de Lucifer, querer crear sin recordar al Creador. Pero también, la misma historia encierra esperanza. Cada vez que el ser humano elige servir a la verdad en lugar de dominarla, el cielo vuelve a equilibrarse. Miguel sigue siendo el guardián de esa frontera invisible donde el poder puede convertirse en sabiduría o en ruina. Así terminó la guerra del cielo, no con vencedores y vencidos, sino con un aprendizaje eterno. Lucifer descendió, y con él nació la dualidad que permitiría al alma conocer la elección. Miguel permaneció como centinela entre ambos reinos, vigilante del equilibrio. Desde entonces, cada vez que el orgullo se alza en el corazón de un ser, su voz resuena de nuevo: ¿quién como Dios? Es el recordatorio más antiguo del universo, la chispa de humildad que impide que la luz olvide de dónde viene. Y así, la guerra en el cielo continúa, no como castigo, sino como una danza sagrada entre la sombra y la luz que somos. San Miguel en las escrituras y tradiciones del mundo. San Miguel no pertenece a una sola religión ni a un único pueblo. Es un símbolo universal, una presencia que atraviesa las fronteras del tiempo y las creencias. Su figura aparece en los textos sagrados de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, como un guardián de la justicia y mediador entre el cielo y la tierra. Su nombre resuena en hebreo,
en latín y en árabe, siempre con el mismo eco de poder y humildad, Micael, Michael, Micael. En todas sus formas, representa la chispa divina que defiende la verdad frente al caos y la confusión. En el judaísmo, Miguel es llamado el Gran Príncipe y Protector de Israel. En el libro de Daniel, aparece como el defensor del pueblo de la luz, el que se levanta cuando las fuerzas del mal amenazan con prevalecer. Los rabinos antiguos lo describen como el ángel de la misericordia, contraparte del ángel Gabriel, asociado al juicio. Mientras Gabriel anuncia y ejecuta las decisiones divinas, Miguel intercede y protege. En las tradiciones cabalísticas, se le asocia al elemento fuego y al color azul, símbolo de la purificación espiritual. Representa el valor y la rectitud, pero también la ternura del poder que protege en lugar de dominar. El cristianismo heredó esta visión y la amplió. En el Apocalipsis de Juan, Miguel lidera a los ejércitos celestiales contra el dragón, símbolo del mal y la arrogancia espiritual. Es la imagen del héroe divino que defiende el orden de la creación. Con el tiempo, la Iglesia lo proclamó príncipe de los ángeles y guardián de la Iglesia universal. Durante la Edad Media, su culto se extendió por toda Europa, convirtiéndose en patrón de caballeros, reyes y soldados, pero también de enfermos, viajeros y moribundos. La devoción popular veía en él no solo un guerrero, sino un compañero invisible en el camino de la vida. En el Islam, su nombre es Micael, y junto con Gabriel, Jibril, Rafael, Israfil y Azael, forma parte de los 4 grandes arcángeles. Según el Corán, Micael es el mensajero de la providencia, el que distribuye el sustento espiritual y físico a las criaturas. Se dice que derrama la lluvia y la luz del conocimiento, y que llora por las faltas de los hombres, pidiendo a Dios que tenga compasión. Mientras Jibril transmite la palabra divina, Micael actúa como fuente de misericordia. Su figura, serena y compasiva, une el cielo y la tierra a través de la energía del equilibrio. Curiosamente, más allá de las religiones reveladas, muchas culturas antiguas han visto en Miguel o en figuras equivalentes la representación del guardián del umbral, ese ser luminoso que protege el tránsito entre los mundos. En el zoroastrismo, por ejemplo, encontramos a Mitra, deidad solar que defiende la verdad y castiga la mentira. En el antiguo Egipto, el dios Ra lucha cada noche contra la serpiente del caos. En todos ellos se repite el mismo arquetipo, el de la luz que se enfrenta a la oscuridad para preservar la armonía cósmica. La fuerza de Miguel no reside solo en su poder celestial, sino en su capacidad de inspirar valor en el corazón humano. Sus representaciones varían, pero el mensaje permanece: la verdad no necesita imponerse, solo sostenerse con firmeza. En Oriente, algunos monasterios cristianos ortodoxos lo veneran como Taxiarch, el comandante de los ejércitos celestiales, mientras que en Occidente su imagen se multiplica en vitrales, esculturas y pinturas. Cada versión guarda un matiz cultural distinto, pero la misma esencia, la de una inteligencia pura al servicio del amor divino. Durante siglos, peregrinos de todos los rincones del mundo han invocado su nombre en busca de protección. En los rituales bizantinos, se recita su himno con tono solemne, en las oraciones católicas, su nombre se menciona al final de cada misa, y en el Islam, su recuerdo se conserva como símbolo de bondad y fidelidad al Creador. Miguel es, en el fondo, el vínculo entre las religiones, la figura que recuerda a la humanidad que la fe no se impone, sino que se enciende en el interior de cada alma. Hoy, en un mundo dividido por credos y fronteras, su figura vuelve a brillar con fuerza renovada. Su mensaje trasciende templos y escrituras: la luz no tiene religión. Allí donde alguien busca proteger la verdad, aliviar el sufrimiento o servir con humildad, Miguel está presente. Es la fuerza que impulsa a cada ser a levantarse ante la oscuridad, a recordar su propia divinidad, y a pronunciar una vez más aquella pregunta que resuena desde el principio de los tiempos: ¿quién como Dios? La expansión del culto, de Oriente a Occidente. Cuando el eco del nombre de Miguel comenzó a extenderse por el mundo antiguo, la humanidad atravesaba una época de incertidumbre. El Imperio Romano se fragmentaba, las rutas comerciales se transformaban y las religiones competían por el alma de los pueblos. En ese cruce de caminos, la figura del arcángel emergió como un símbolo de orden en medio del caos. Su imagen, mitad celestial y mitad guerrera, ofrecía a las gentes un punto de anclaje espiritual, la promesa de una fuerza invisible que protege a los justos y restaura la armonía. Así comenzó la expansión del culto a San Miguel, desde las tierras orientales del Mediterráneo hasta las costas atlánticas de Europa. Las primeras devociones se documentan en Asia Menor y Siria, donde los cristianos primitivos levantaron pequeños oratorios dedicados al ángel de la curación. Se creía que Miguel no solo defendía las almas, sino que también sanaba los cuerpos, y muchas fuentes termales o manantiales fueron consagrados en su honor. Estos lugares, donde el agua parecía brotar con energía sagrada, se convirtieron en puntos de peregrinación y milagros.
La conexión entre Miguel y el elemento agua, símbolo de purificación, persistirá en su culto durante siglos. En el siglo V, un suceso marcó un punto de inflexión: las apariciones en el monte Gargano, en el sur de Italia. Según la tradición, el arcángel se manifestó a un pastor y más tarde al obispo de Siponto, señalando el lugar donde deseaba ser venerado. Allí se erigió el santuario del monte San Angelo, una cueva abierta hacia el cielo que todavía hoy atrae a miles de peregrinos. Esta fue la primera gran devoción oficial reconocida por la Iglesia, y desde ella se propagó por todo el Mediterráneo. Los romanos cristianizados vieron en Miguel la continuidad del antiguo protector de los ejércitos, uniendo la espiritualidad del cielo con la disciplina de la tierra. Poco después, el culto viajó hacia Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, donde el emperador Constantino mandó construir varias iglesias en su honor. Una de las más célebres fue el santuario de Chonai, cerca de Colosas, donde se decía que Miguel había salvado milagrosamente a los creyentes desviando un río para protegerlos de sus enemigos. Allí nació la tradición oriental del Miguel Taumaturgo, el hacedor de prodigios, venerado como defensor de los enfermos y guía de los viajeros. En el arte bizantino se lo representó con túnica imperial y alas extendidas, reflejo de la unión entre la autoridad divina y la justicia terrenal. Con el paso de los siglos, la devoción cruzó el Adriático y se adentró en las tierras occidentales de Europa. En las Galias, monjes y peregrinos llevaron consigo su imagen, estableciendo capillas en montañas y promontorios. La idea era siempre la misma: cuanto más alto el templo, más cerca del cielo. En estos lugares, el viento y la soledad parecían resonar con su presencia. La más famosa de todas surgiría en Normandía, Mont Saint-Michel, el monte sagrado que, según la leyenda, el arcángel mandó edificar al obispo Aubert en el año 708. Aquella isla que se alza sobre el mar se convirtió en una de las maravillas espirituales de Europa, reflejo visible del vínculo entre el cielo y la tierra. Desde Francia, la devoción se expandió hacia el norte y el occidente. En las Islas Británicas, Miguel fue adoptado como patrón de los guerreros y guardianes de los caminos. En Irlanda, su festividad del 29 de septiembre, Michaelmas, se transformó en una de las celebraciones más importantes del calendario, marcando el final de las cosechas y el inicio del invierno. En Alemania y Escandinavia, su figura sustituyó a antiguas deidades protectoras, convirtiéndose en símbolo de disciplina y fe. Los templos dedicados al se multiplicaron, y con ellos, una red invisible de energía espiritual parecía tejer el continente. En España, la devoción miguelina llegó con fuerza durante la Edad Media. Monasterios como San Miguel de Aralar en Navarra se convirtieron en centros de peregrinación y leyenda, mientras que capillas en montañas y ermitas de todo el país recordaban su papel de protector. Su imagen acompañaba a los cruzados, a los templarios y a los caballeros de Santiago, que veían en él la encarnación del coraje divino frente a la adversidad. Su estandarte ondeó en batallas y procesiones, pero también en los silencios de los monasterios, donde los monjes invocaban su nombre al caer la noche. Con el tiempo, el culto a San Miguel se consolidó como un puente entre Oriente y Occidente. Cada cultura lo interpretó a su manera, pero todas coincidieron en algo esencial: Miguel representa la defensa de la luz y la verdad en cualquier época. Su figura unía al soldado con el místico, al peregrino con el rey, al humilde con el sabio. Era el protector de todos los que caminaban hacia lo alto. Y así, mientras Europa se forjaba en guerras y fe, el nombre de Miguel seguía resonando en montes, catedrales y corazones. Su llama azul se había encendido en cada rincón del continente, preparando el camino para un mapa sagrado que aún hoy podemos recorrer. Los santuarios de San Miguel en Europa, la ruta celestial. A lo largo de los siglos, el nombre de San Miguel fue dejando un sendero luminoso por toda Europa. Como si una misma llama se hubiese encendido en distintos templos, su devoción marcó los puntos más altos, sagrados y estratégicos del continente. Los peregrinos de la Edad Media decían que el arcángel no tenía un solo santuario, sino una línea de luz que atravesaba montañas y mares, uniendo los corazones de aquellos que lo invocaban. Hoy, si trazamos esa línea sobre un mapa, descubrimos un eje casi perfecto que conecta 7 grandes santuarios desde Irlanda hasta Tierra Santa. Muchos la llaman la línea sagrada de San Miguel, una alineación misteriosa que, según la tradición, representa la espada del arcángel atravesando Europa. En el extremo occidental de esa ruta, España alberga algunos de los templos más antiguos dedicados a su nombre. En Navarra, el santuario de San Miguel de Aralar se alza sobre la sierra, entre nubes y viento, como si custodiara el horizonte. Las leyendas dicen que un caballero penitente, Teodosio de Goñi, fue liberado de sus cadenas por intercesión del arcángel, y desde entonces su imagen de plata brilla como símbolo de redención. En Valencia, el monasterio de San Miguel de los Reyes recuerda su poder protector sobre los monjes jerónimos y la ciudad costera. Incluso en Montserrat, la montaña mística de Cataluña, existen capillas y relieves que evocan su presencia, integrando su energía con la espiritualidad profunda del lugar.
En toda la península, su nombre está asociado a la altura, la pureza y el equilibrio. Siguiendo hacia el norte, el viaje nos lleva a Francia, donde se encuentra uno de los lugares más icónicos del cristianismo, Mont Saint-Michel. Situado en una pequeña isla rocosa que emerge del mar de Normandía, el santuario parece flotar entre las olas y el cielo. Según la leyenda, en el año 708, el arcángel se apareció al obispo Aubert de Avranches, ordenándole construir allí un templo que uniera la tierra y el espíritu. Desde entonces, miles de peregrinos han cruzado la bahía para ascender su montaña sagrada, símbolo del alma que busca la luz. El sonido de las campanas y el reflejo dorado del monasterio al amanecer evocan la eterna vigilancia de Miguel sobre Europa. Más al sur, en Italia, la devoción se remonta aún más atrás. El Monte Gargano, en la región de Apulia, es considerado el primer santuario cristiano consagrado al arcángel. La gruta donde se apareció en el siglo V fue declarada lugar de milagros y sanaciones, y los cruzados que partían hacia Tierra Santa solían detenerse allí para pedir su protección. Curiosamente, si se traza una línea recta entre el Monte Gargano y Mont Saint-Michel, ambos santuarios se alinean con otros 5 templos dedicados a Miguel, formando esa ruta invisible que muchos consideran una guía celestial. Dicen los antiguos que fue trazada por el propio arcángel con su espada de fuego, para recordar al mundo que la luz y la fe siguen un camino exacto. En Alemania, la devoción tomó forma monumental en la iglesia de San Miguel de Hamburgo, conocida cariñosamente como Der Michel. Su torre barroca domina el horizonte y sirve de faro espiritual a los navegantes del Elba. Destruida varias veces por incendios y guerras, siempre fue reconstruida, como si el propio Miguel se negara a verla caer. Cada vez que sus campanas suenan, resuena también el mensaje de resiliencia y renacimiento, tan propio del espíritu germánico como del celestial. En el corazón de Bélgica, en pleno centro de Bruselas, se levanta la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, joya del gótico europeo. Dedicada a los 2 patrones de la ciudad, su fachada parece una puerta al cielo. Dentro, los vitrales representan la victoria del arcángel sobre el dragón, iluminando la piedra con tonos azules y dorados. Para los bruselenses, Miguel no es solo protector espiritual, sino guardián del equilibrio y la justicia en una ciudad que siempre ha sido punto de encuentro de culturas. Más al este, en Polonia, el santuario de San Miguel en Miejce Piastowe simboliza la fe de un pueblo que ha resistido guerras y ocupaciones. Allí, el arcángel es venerado como defensor de la nación y protector de los humildes. Finalmente, en las tierras del norte y el este de Rusia, encontramos el recuerdo del monasterio de Chudo, que se alzaba dentro del Kremlin de Moscú antes de ser destruido en tiempos soviéticos. Aunque las piedras desaparecieron, su espíritu permanece vivo en la devoción ortodoxa, donde Miguel sigue siendo comandante de los ejércitos celestiales. Cada uno de estos lugares cuenta una parte de la misma historia. Son puntos de anclaje de una energía que ha guiado a generaciones de creyentes, guerreros y buscadores espirituales. Desde las cumbres hasta los valles, la presencia de Miguel marca un mapa invisible que une fe, historia y misterio. Caminar por esta ruta no es solo un viaje geográfico, sino un recorrido interior, un ascenso del alma por los montes sagrados de Europa, siguiendo el resplandor azul del arcángel que aún hoy protege al continente con su eterna espada de luz. San Miguel en el arte, la cultura y la música. A lo largo de los siglos, la imagen de San Miguel se ha convertido en una de las más poderosas del arte occidental. Ningún otro arcángel ha inspirado tantas pinturas, esculturas, frescos y cantos como él. Su figura, con armadura brillante y espada flamígera, encarna la lucha entre la luz y la sombra, la razón y el deseo, el cielo y la tierra. Los artistas vieron en Miguel un espejo del alma humana en su momento más heroico, el instante en que decide vencer sus propias tinieblas. Por eso, desde los primeros siglos del cristianismo, su imagen acompañó tanto a los templos humildes como a las catedrales más majestuosas. En los mosaicos bizantinos de Rávena o Constantinopla, aparece con rostro sereno y túnica dorada, portando el orbe del mundo y el cetro de la justicia. Su mirada no es severa, sino compasiva, como si recordara que el poder verdadero no destruye, sino que guía. Con el paso del tiempo, en el arte gótico y renacentista, su iconografía se transforma, la espada reemplaza al cetro, el gesto se vuelve firme y el dragón toma forma bajo sus pies. Es el símbolo del alma liberándose del error. Cada piedra tallada y cada pincelada cuentan la misma historia, el triunfo del espíritu sobre la oscuridad interior. Uno de los retratos más célebres es el de Guido Reni, pintado en 1636. Allí, el arcángel aparece suspendido en el aire, dominando al demonio con una elegancia casi divina. Su rostro no expresa ira, sino compasión. La belleza del cuadro radica en esa mezcla de fuerza y misericordia, de disciplina y gracia. Miguel pisa al enemigo, pero no lo destruye, lo contiene.
Es la imagen perfecta de la victoria luminosa, la que no necesita violencia porque proviene del orden interior. Esta obra, reproducida en incontables iglesias y museos, se convirtió en el modelo universal del arcángel victorioso. En España, su presencia artística se multiplicó en retablos, tapices y esculturas policromadas. Desde la Escuela de Sevilla hasta los talleres de Valladolid, San Miguel fue representado con alas doradas, armadura de plata y una balanza en la mano, símbolo de justicia y de juicio. En América Latina, los misioneros llevaron su imagen como estandarte de fe y protección, fusionándose con tradiciones indígenas y dando lugar a representaciones de gran belleza barroca. En cada cultura, el arcángel adoptó rasgos locales sin perder su esencia universal. En la música, su nombre también ha resonado a través de los siglos. Los coros monásticos medievales entonaban himnos dedicados al Princeps Militiae Caelestis, príncipe de las milicias celestiales. En los monasterios benedictinos y cistercienses, la fiesta de San Miguel era una de las más solemnes del calendario. Los cantos gregorianos, con su ritmo lento y ascendente, parecían imitar el vuelo del arcángel hacia la luz. Más tarde, compositores como Palestrina, Handel y Bruckner dedicarían piezas al guerrero celestial, elevando su nombre con notas que aún hoy se escuchan en los templos y salas de concierto. La literatura tampoco ha sido ajena a su presencia. Desde El paraíso perdido de John Milton hasta los poemas místicos de Novalis o las visiones de William Blake, Miguel aparece como símbolo del alma que defiende su pureza en medio del caos. Los escritores románticos vieron en él la encarnación del ideal heroico, una figura que une la fe con el conocimiento, la espada con la palabra. En cada época, su historia se ha reinterpretado según las inquietudes del momento, pero siempre con el mismo núcleo, la defensa del espíritu frente a la oscuridad. En la arquitectura, su imagen corona cúpulas y torres como si realmente vigilara el cielo. En Roma, la estatua de bronce que se alza sobre el castillo de San Angelo recuerda la aparición que, según la tradición, puso fin a una peste devastadora. En París, el barrio del Monte Saint-Michel da nombre a calles y fuentes que aún llevan su emblema. Desde los Alpes hasta el Báltico, miles de esculturas lo muestran con alas extendidas, orientado hacia el este, donde nace el sol. Es un recordatorio silencioso de que la luz siempre retorna. La cultura popular moderna también ha conservado su imagen, a veces transformada pero nunca olvidada. En películas, literatura fantástica y obras contemporáneas, Miguel sigue siendo el arquetipo del guerrero justo y del protector de la humanidad. Incluso en un mundo dominado por la tecnología, su figura sigue inspirando a quienes buscan equilibrio entre poder y compasión. Porque en el fondo, San Miguel no solo pertenece al arte, sino al alma colectiva del ser humano, representa la aspiración eterna de elevarnos por encima del miedo y la oscuridad. Cada pintura, cada canto, cada piedra tallada en su honor es una oración visual que atraviesa los siglos. El arte lo ha convertido en un espejo del espíritu humano, recordándonos que la verdadera belleza no está en la forma, sino en la luz que irradia desde dentro. San Miguel, en el arte y la música, no es solo un símbolo religioso, es la melodía de la fe convertida en imagen, el eco visible del cielo sobre la tierra. El protector del mundo moderno. A medida que el mundo cambió y las ciudades crecieron hacia el cielo, muchos pensaron que los ángeles se habían quedado atrás, perdidos entre las leyendas. Pero el nombre de San Miguel siguió resonando, adaptándose a los nuevos tiempos. En una era marcada por guerras, revoluciones y avances tecnológicos, el arcángel no desapareció, se transformó en símbolo de resistencia, de fe activa, de coraje moral frente al desorden del mundo. Su espada ya no se ve, pero su luz sigue brillando en cada ser que defiende la verdad y la justicia, aunque el ruido del siglo XXI intente apagarla. Durante los siglos XIX y XX, su figura renació con fuerza en medio de la confusión de la modernidad. La industrialización, las grandes guerras y la pérdida de referencias espirituales hicieron que millones buscaran de nuevo una presencia protectora. En los frentes de batalla, soldados de distintas naciones llevaban medallas de San Miguel colgadas al cuello, rezando para volver con vida. Las iglesias lo invocaban como príncipe de la paz, aunque su imagen siguiera siendo la de un guerrero. La paradoja era perfecta, el que lucha no por dominar, sino por restaurar la armonía. En las ruinas de Europa, su figura reapareció en vitrales reconstruidos, estatuas levantadas de nuevo, y en las plegarias de un continente que intentaba recordar su alma. Con el tiempo, la Iglesia reforzó su papel como defensor frente al mal invisible. El Papa León XIII, tras una visión inquietante a finales del siglo XIX, compuso la famosa oración a San Miguel Arcángel, pidiendo su amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Esa oración, breve y poderosa, se recitó al final de cada misa durante décadas y sigue viva hoy en miles de fieles. Su mensaje es simple pero inmenso: la luz no se impone, se mantiene firme.
En tiempos de miedo e incertidumbre, Miguel se convierte en la voz interior que dice, resiste, una fuerza que no proviene del ego, sino del espíritu. En América, su devoción creció con una vitalidad nueva. Desde México hasta Argentina, las procesiones en su honor mezclan la tradición católica con el fervor popular. En los Andes, se le venera como protector de los pueblos frente a las catástrofes naturales. En Filipinas, su imagen es casi omnipresente, símbolo de esperanza en medio de la adversidad. La globalización, lejos de diluir su presencia, la multiplicó. Miguel ya no pertenece a una sola cultura, se convirtió en emblema de protección universal. Allí donde el peligro amenaza, su nombre sigue siendo pronunciado, a veces en silencio, a veces en coro. En la psicología moderna, su figura ha adquirido un significado simbólico profundo. Representa la capacidad del ser humano de enfrentarse a su sombra, de vencer el miedo interior. Jung y otros pensadores del siglo XX vieron en los arcángeles una proyección de arquetipos del inconsciente, Miguel como el guerrero de la conciencia, el principio que ordena el caos interior. Por eso, incluso fuera de la religión, su imagen sigue viva en quienes buscan crecimiento y equilibrio. El dragón ya no es un enemigo externo, sino la suma de los miedos, la ira y la ignorancia que debemos transformar. El arte contemporáneo también ha vuelto a inspirarse en él. Murales urbanos, esculturas minimalistas, películas y canciones evocan su energía sin nombrarlo directamente. En un mundo saturado de símbolos efímeros, Miguel conserva su poder porque encarna una verdad atemporal, la lucha por la integridad del alma. Su espada flamígera se ha convertido en metáfora de la conciencia que corta la falsedad, y su escudo, en la voluntad de vivir con propósito y valor. Incluso en la era digital, su figura encuentra eco. Muchos ven en él una guía espiritual en un tiempo de sobrecarga informativa, un recordatorio de que el discernimiento, la capacidad de distinguir lo verdadero de lo ilusorio, es la espada más necesaria del presente. En los espacios virtuales, su nombre vuelve a pronunciarse en comunidades de fe, foros espirituales y meditaciones colectivas. Allí, entre bits y pantallas, su fuego azul sigue protegiendo el sentido. Hoy, cuando el miedo y la desorientación parecen dominar titulares y redes, San Miguel reaparece como arquetipo del valor sereno. No promete librarnos de los desafíos, sino darnos la claridad para afrontarlos. Es la voz del alma que susurra en medio del ruido, no temas. La luz prevalece. En cada época, los símbolos cambian, pero la necesidad de esperanza permanece. Miguel es, quizás, el más antiguo de todos los recordatorios de que el verdadero enemigo no está afuera, sino en la oscuridad que olvidamos iluminar. Y así, el protector del mundo moderno no habita en templos lejanos, sino en la conciencia de quienes siguen creyendo en la posibilidad del bien. Allí donde alguien actúa con coraje, compasión o justicia, el arcángel está presente, invisible pero real. Su batalla continúa, no con espadas, sino con gestos de luz. Porque mientras exista una chispa de fe en el corazón humano, Miguel seguirá alzando su espada sobre el mundo. La fe como espada de luz. Al final de todo camino espiritual, cuando las palabras se apagan y el alma queda en silencio, lo que permanece es la fe. No la fe ciega ni la impuesta, sino aquella que brota como una llama interior, clara y serena. Es la misma llama que Miguel porta desde el origen de los tiempos. Su espada no está hecha de metal ni de fuego físico, sino de esa energía invisible que nace del amor y del conocimiento. La fe es, en verdad, la espada de la luz, corta la duda, atraviesa el miedo y abre paso a la verdad que cada uno lleva dentro. A lo largo de los siglos, los hombres han invocado a San Miguel buscando protección frente a enemigos externos, pero la enseñanza final del arcángel es otra: la verdadera batalla se libra en el interior. Cada pensamiento, cada decisión y cada acto de compasión son pequeñas victorias sobre la sombra. Cuando el ser humano actúa desde la fe, sin necesidad de ver para creer, se convierte él mismo en guerrero de luz. Miguel no lucha en nuestro lugar, nos enseña a recordar que ya llevamos su espada en el corazón. El mundo moderno, con sus luces artificiales y su ruido constante, intenta distraer al alma de su propósito. Pero incluso en medio del caos, la voz de Miguel sigue resonando. Es un susurro que atraviesa los siglos y las pantallas, un eco antiguo que dice: recuerda quién eres. Esa frase sencilla contiene toda la sabiduría de su misión. Recordar quiénes somos es recordar que somos parte de la luz, que el bien no es una idea sino una vibración viva que puede manifestarse en cada gesto, en cada palabra, en cada elección. En tiempos donde la fe parece una reliquia, Miguel nos muestra que creer no es una huida de la realidad, sino una forma superior de verla. Creer es sostener la luz cuando nadie más la ve, seguir caminando aunque el camino se oscurezca. Es esa certeza silenciosa que hace que la humanidad siga levantándose después de cada caída.
Así como el arcángel no destruye al dragón sino que lo contiene, la fe no niega la oscuridad, sino que la ilumina hasta transformarla. La sombra existe para que la luz tenga sentido. Cada templo, cada oración y cada obra de arte dedicada a San Miguel son reflejos de esa fe colectiva que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Pero el verdadero santuario no está en piedra ni en mármol, está en el alma consciente. Allí, en lo más profundo del corazón, cada ser humano puede escuchar la misma melodía que resonó en el principio, una nota de equilibrio, de fuerza y de belleza que mantiene el universo unido. Miguel es el guardián de esa armonía interior, el centinela que vela para que no olvidemos nuestra naturaleza luminosa. Los místicos dicen que cuando un alma enciende su luz interior, Miguel sonríe. No porque necesite adoración, sino porque reconoce en ella la continuidad de su propósito. Cada ser que despierta contribuye a restaurar el orden divino. Y así, el cielo no está lejos ni arriba, está aquí, cuando el amor vence al miedo y la conciencia se abre como una flor. La espada de Miguel no hiere, sino que despierta. La fe no esclaviza, sino que libera. En ese instante de comprensión, el alma humana se convierte en reflejo del propio arcángel. Quizás ese sea el verdadero sentido de la historia, no que Miguel defienda al mundo desde fuera, sino que inspire a cada uno a defender su propia luz. El mal no desaparece, pero pierde su fuerza cuando es reconocido y abrazado con amor. La fe se convierte entonces en una alquimia viva, capaz de transformar la herida en sabiduría, la caída en ascenso. Miguel no exige templos ni ejércitos, solo corazones valientes dispuestos a creer en la bondad como fuerza creadora. Y así, cuando la noche del alma parece más oscura, una chispa vuelve a encenderse. No viene del cielo, sino del interior del ser. Es el reflejo del fuego azul, la espada invisible que corta la desesperanza y abre el amanecer. En ese instante, cada ser humano se convierte en parte del ejército de la luz. Y el arcángel, desde su eterno silencio, pronuncia una vez más la pregunta sagrada que dio origen a todo: ¿quién como Dios? La respuesta no se dice con palabras, sino con la vida misma.